Me estoy refiriendo a la palabra misericordia. ¿Quién de nosotros no la ha oído o no la ha hablado? Supongo que el que no ha hablado esta palabra es simplemente por orgullo. La palabra misericordia no significa otra cosa sino un amor compasivo. Y el amor compasivo o la misericordia se muestra a alguien que ha hecho las cosas mal, a alguien que ha hecho las cosas de manera desagradable a los ojos del ofendido. Misericordia es una palabra que está en la boca de todos. Solamente algunos presuntuosos o presumidos o que presumen de orgullo no la han querido usar en sus labios. Y no solamente me estoy refiriendo a personas desalmadas o que piensan ser muy varoniles, sino me estoy refiriendo a muchas personas incluso en la iglesia. Evitan la palabra misericordia y quieren pagar sus pecados. Escúcheme, estimado hermano, los pecados no pueden ser pagados. Los pecados, un solo pecado merece que nosotros vayamos a la condenación eterna. Un solo pecado nos hace merecedores del infierno. De modo que, ¿cómo podríamos pagar el pecado? El pecado tiene que ser tratado de otra manera. Y la única manera como el pecado es tratado es con misericordia. Fíjese que la misericordia o ese amor compasivo que tuvo Dios con el hombre requirió, en primer lugar, un pago por ese pecado. Alguien ha cuestionado que el que usa de misericordia entonces es injusto, porque todo aquel que peca merece ser castigado. Sí, es verdad. La justicia de Dios exige que el Altísimo castigue el pecado. Pero resulta que alguien ya fue castigado por tu pecado. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios vino para sufrir en su propio cuerpo, llevar en su propio cuerpo el pecado de toda la humanidad. El apóstol Pedro dice que el Señor Jesús llevó sobre su cuerpo, pero hay un detalle más, sobre su cuerpo en el madero los pecados de todos los hombres. Ahora, quisiera explicar un poquito qué significa esta palabra que dice el apóstol Pedro. Cuando nosotros pecamos, no imaginamos, por el placer que produce el pecado, no imaginamos el dolor que produjo el pecado en el cuerpo del Señor Jesús sobre el madero. Sin embargo, algunos han tratado de minimizar incluso este sacrificio, diciendo que Jesús no fue el único crucificado, que antes de él y después de él hubieron muchos crucificados. Y la crucifixión era una salvajada que se había heredado de los fenicios, de los babilonios, de los asirios, y que Roma lo había perfeccionado y lo había hecho un sacrificio ignominioso y muy doloroso. Se dice que antes de la crucifixión se acostumbraba a golpear al reo de muerte y se lo golpeaba con un flagelo, es decir, con un látigo que consistía en un mango de madera con varias tiras de cuero que en su extremo tenían pedazos de hueso o de metal a manera de uña de gato que cuando se golpeaba o cuando caía en el cuerpo rasgaba la piel, hacía brotar la sangre a borbotones, malograba los tejidos. Se dice que incluso algunos órganos internos quedaban expuestos. Se podía ver en algunos casos los riñones e incluso los intestinos cuando el látigo cruzaba el aire y el chasquido se estrellaba en la parte abdominal del reo y se rasgaba las carnes, de tal modo que el reo quedaba prácticamente expuesto y próximo a la muerte. Muchos no murieron en la cruz, sino antes de ir a la cruz, y otros murieron en la cruz muchas veces después de agonizar largas horas
o algunos días. Algunos tuvieron tiempo incluso para vivir y ser comidos por las aves del cielo o por las fieras de la tierra. Entonces, ¿qué de extraordinario tuvo el sacrificio de Jesús en la cruz, si otros hombres también lo sufrieron? Bueno, lo extraordinario es, y que la Biblia lo dice o lo deja entrever, y que la historia, aunque no lo dice a voces, lo confirma de alguna manera, es que el Señor Jesús fue castigado 10 veces más que cualquier otro reo de muerte. La Biblia dice que todas sus entrañas se derramaron, es decir, los ligamentos que cubrían los órganos y hacían que éstos estén en su lugar en el cuerpo, fueron sacudidos por la golpiza, fueron sacudidos por el fuerte castigo que sufrió el Señor Jesús, atadas sus manos al poste y descubierto su cuerpo, expuesto para el látigo romano. Sus entrañas se derramaron, es decir, se movieron de su lugar dentro de su propio cuerpo. Sus tejidos también fueron rasgados. Y la Escritura hace entender en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, que fue molido por nuestras rebeliones. Es decir, los azotes que él recibió no fueron 40 o 39 como a la usanza judía, sino fueron muchos más, fueron incontables. Satanás estaba en el corazón del verdugo y se ensañó en gran manera contra el cuerpo del Salvador. Sus tejidos fueron completamente dañados. No hubo algo sano en su carne, fue molido por nuestras rebeliones. La Escritura dice en Génesis capítulo 49 que él lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es decir, él tuvo una hemorragia generalizada, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Tuvo un derrame ocular también. Sus pómulos estaban hinchados, su nariz estaba movida de su lugar. Solamente sus dientes podían verse blanquear mientras abría la boca para quejarse y para expresar el dolor. Ese cuerpo herido temblaba frente a la chusma que, en lugar de compadecerse de esa semejanza de hombre que estaba parado tiritando frente al gobernador, empezaron a gritar que se le crucificase. No solamente es ese dolor que causa el látigo, era también el sufrimiento profundo de llevar el pecado del mundo, y era el sufrimiento profundo de haber sido abandonado por el Padre. Era una corona de espinas que rajaba su cráneo. Era la burla, el escarnio de haberle dado una caña como cetro, el haberse los soldados darse el lujo de darle puñetazos, de tirarle por el piso con un golpe fuerte y de volverlo a levantar y de burlarse en su cara y de darle escupitajos en el rostro y de mesarle la barba, como dice en el libro de Isaías. Fue toda esa presión psicológica. En la víspera, el Señor Jesús había orado, como acostumbraba hacerlo, pero esta vez con intensidad, a tal punto que Lucas dice que fue una agonía, es decir, un estado de dejar la vida para morir, es decir, un estado de gran angustia, de profundo dolor, a tal punto que Lucas dice que Jesús sudó grandes gotas como de sangre que caían hasta la tierra. Un cuadro clínico muy escaso, muy inusual. Cuando una persona está pero muy angustiada, los vasos sanguíneos se rompen, los vasos subcutáneos se rompen y dejan salir su sangre por los poros juntos con el sudor que produce el jadeo de la angustia. Y eso sucedió con el Señor Jesús. Ese cuadro clínico muy inusual llamado hematidrosis había hecho que el Señor Jesús derramara sangre esa noche antes de ir a la cruz. La traición de un amigo y todo el panorama que sacudió la mente y el corazón del Señor hicieron de él la persona que haya sufrido como nadie en la tierra.
Lo sorprendente es que el látigo romano que dejaba expuesto los órganos internos de los crucificados o de los que iban a ir a la cruz, es el látigo romano que podía poner al descubierto incluso los intestinos del reo. Lo sorprendente es que el Señor Jesús, habiendo sido castigado 10 veces más que cualquiera de estos reos de muerte, la Escritura sorprendentemente declara que ninguno de sus huesos fue quebrado. Aunque fue molido por nuestras rebeliones, ninguno de sus huesos fue quebrado. Y también la Biblia no dice que ninguno de sus órganos internos haya quedado expuesto. A pesar de que el castigo fue brutal, Dios pudo guardar sus huesos y su cuerpo. Sin embargo, todo su cuerpo fluía sangre. La sangre estaba a flor de piel. Todo su cuerpo estaba dañado, desde el rostro hasta los pies. La Biblia asegura que de tal manera, la misma frase que se usa en San Juan 3:16 para expresar el amor incomparable, inusual del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. La misma frase se usa en Isaías capítulo 52, versículo 13, cuando dice la Escritura: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. De tal manera, de una manera incomparable, de una manera que no se puede comparar o no se puede superar. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Oh, eso fue lo que el Señor Jesús sufrió por el pecado. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, se explica muy bien este asunto. Allí la Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te hago recordar que todo este drama sufrió el Salvador, de quien la Biblia asegura que él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Te hago recordar que todo este drama lo sufrió el Señor a causa del pecado. Fíjate cómo Dios castiga el pecado. De modo que, ¿cómo alguien con presunción, con orgullo, quiere pagar sus pecados? Es imposible. El pecado únicamente es tratado con la misericordia. Pero fíjate que la misericordia exigió primero un castigo, porque el Dios justo no puede tolerar el pecado, y su justicia exige que el pecado sea castigado. Pero el pecado tuyo ya fue castigado en el cuerpo del Señor Jesús. La Biblia dice claramente que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estimado hermano y estimado amigo que me escuchas en esta mañana, la Biblia dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, cada cual se apartó por su camino. Eso asegura la Biblia. De modo que todos nosotros pecamos. La Biblia asegura que todos nosotros nacemos muertos. Primero es la muerte, después es la vida, mi amigo. La Biblia dice en San Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso quiere decir que estaba muerto. La Biblia asegura en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y no estamos hablando de una relación disfuncional o de un hogar no constituido. David era el octavo de 8 hermanos. El último de los 8, en un hogar bien constituido, nació en la vejez de Isaí. No se le puede acusar de que sus padres hayan pecado al engendrarlo. La relación sexual no es pecado dentro del matrimonio. Pero la Biblia dice, he aquí en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre, porque nuestros genes transmiten pecado a nuestros congéneres y a los que tenemos como descendencia. Un árbol malo no puede sino producir árboles malos. La semilla del pecado está en nosotros y eso es lo que transmitimos a nuestras generaciones. Sí, estimado amigo, la Biblia dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Lo dice el profeta Isaías, incluyéndose él mismo, porque él dice todos nosotros. La Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, en el original hebreo, irremediablemente enfermo. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón. No dice el corazón de los impíos, dice el corazón de todos los hombres. Tal es el panorama del hombre para que quiera pagar sus pecados. Los pecados no los puedes pagar, mi estimado amigo, ni con penitencia, ni con ayunos, ni con oraciones, ni con vigilias, ni con nada. El pecado solamente puede ser tratado con misericordia. Pero enfatizo que la misericordia, debido a la justicia de Dios, exigió que Dios castigara a su Hijo, a su único Hijo, en lugar de nosotros. La cruz de Jesús, estimado hermano y estimado amigo, es el símbolo de la misericordia de Dios para con la humanidad, pero también es el símbolo del juicio de Dios contra el pecado. Cada vez que nosotros recordamos la cruz del Señor Jesús, recordamos su amor por la humanidad. Pero también debemos recordar el juicio terrible que Dios tiene contra el pecado. Estimado hermano y amigo, así como Pablo se propuso no saber entre la iglesia de Corinto cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado, este es el mensaje en esta mañana. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo, dice Pablo, y a este crucificado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que difiere mucho de las voces modernas, de títulos como ¿cómo ser más exitoso? O otra clase de mensajes como ganar más dinero porque tenemos a Cristo. Te hago recordar, estimado amigo, que para ser rico no se necesita ser cristiano. Te voy a ser sincero, para ser rico, ¿por qué vienes al Evangelio? ¿Por qué te han engañado los mercaderes del Evangelio que venir a Cristo significa prosperidad material? Pregunto, ¿qué tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Una túnica, un par de sandalias y nada más? Se puso por debajo de las zorras y por debajo de las aves. Porque las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar la cabeza. Es muy dramático el último versículo del capítulo 7 de San Juan y el primer versículo del capítulo 8, cuando dice la Escritura, estando el Señor Jesús en Jerusalén, todos fueron a sus casas, y Él fue al monte de los olivos. Él iba a pernoctar debajo de un árbol, estimado amigo. No, el Señor no te ha prometido cosas materiales. El Señor te ha prometido cosas mucho, mucho más grandes. Hay personas tan, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero el Señor te ha ofrecido cosas mejores. El mensaje de la cruz ahora falta en nuestros templos. Ahora lo único que se predica es prosperidad. Ahora lo único que se hace en nuestros templos es pasar el tiempo mediante shows, mimos. El altar ya no sirve para llorar, mi estimado amigo. Pero yo no conozco otra función para el altar. El altar no sirve para hacer coreografías. Pregunto eso, si en la Biblia hay esa figura o ese simbolismo del altar. El altar solamente sirve para morir. El altar solamente sirve para sacrificar lo que más amamos. Solamente para eso sirve el altar. Eso es lo que encuentro en la Biblia. El mensaje de la cruz se ha perdido y se ha reemplazado por mensajes triviales, por hombres que en lugar de ser pastores o predicadores son bufones o payasos del Evangelio, que no le dicen el pecado al pueblo
y lo entretienen para que no se vayan, para que haya más entradas para la iglesia o para sus bolsillos. El mensaje de la cruz es lo que no debemos olvidar. Es el mensaje de la cruz el que nos hace falta en nuestras iglesias, estimado hermano y amigo. Yo no digo que no pecamos, pero yo digo que el pecado mayor es no reconocer nuestros pecados y permanecer en ellos. Posiblemente alguien que hace algo tan sucio, tan bajo y tan escandalizante que su pecado es rojo como la grana o como el carmesí, pero viene arrepentido al Señor, haya gracia delante de sus ojos, y es mucho y 10 veces más agradable que aquel que hace cosas que considera triviales, insignificantes, pequeñas, pero permanece en ellas, porque juzga que es algo insignificante. Juzga que es algo que Dios no ve y permanece en ellos. ¿Acaso no habéis leído la escritura que dice que mejor fueses frío? La Biblia no miente. Ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio. Es decir, no tengas de cristiano y de mundano. Decídete. Decídete y mira a la cruz de Jesús. La cruz de Jesús nos recuerda no solo su amor, sino ese sufrimiento profundo, cual ningún hombre lo ha sufrido, porque todos los hombres sufren y sufrimos por nuestros pecados, pero aquel que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sufrió 10 veces más que cualquier otro mortal, solamente por ti y por mí, mi estimado hermano y amigo. Por lo tanto, en esta mañana quisiera recordar las palabras de David en el Salmo 101, versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. La misericordia y el juicio, estimado hermano y amigo, no son excluyentes. Se conjugan en Jesús el Señor. Se conjugan en su cruz. En la cruz de Jesús vemos la misericordia y el juicio de Dios. Cuando David habló estas palabras, no estoy seguro si él sabía lo que decía, pero inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de la cruz de Jesús. Es a la cruz de Jesús que nosotros cantamos. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. En esta mañana, estimado hermano y amigo, te pido en el nombre del Señor que no desprecies la cruz de Jesús. Es verdad, el pecado cuando llega a la vida esclaviza. Pero si tú estás contento con el pecado, afrentas al Señor. Sin embargo, si en este momento reflexionas y te dueles de lo malo que estás haciendo y te avergüenzas, y no solamente te dueles de lo que estás haciendo y te avergüenzas, sino que sientes una profunda tristeza de haber ofendido al Señor y de haber sido desleal a su evangelio, yo te pido, aunque estés preso en el pecado todavía, que dobles tus rodillas conmigo en este momento, allí donde estás, donde te encuentres o si estás al volante. Escucha esta palabra y dile: Señor, pequé contra ti. Y el pecado que hice me ha esclavizado. Siento que ya no puedo. Siento que no puedo dejar la maldad. Siento que estoy oprimido. Siento que quiero cantar y no puedo. Siento que quiero alabar tu nombre y no puedo. Siento que quiero adorarte y no puedo. Estoy preso. Tengo cadenas aquí. Soy infeliz. Tengo el corazón duro. Me he vuelto insensible. Pero Señor, tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra, en esta mañana me ha tocado. Te ruego, Señor Jesús,
que vengas a mi vida. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado y rompe mis cadenas. Tu palabra dice que si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. Por favor, sácame de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Por favor, Señor, rompe mis cadenas. Hazme libre nuevamente. Caí, pero hoy me vuelvo a ti. Y ayúdame a aborrecer al pecado, porque por causa del pecado fui destruido y arruinado. Y ayúdame a levantarme nuevamente, a luchar contra el mal. Señor Jesús, creo en tu palabra que todo aquel que invoca tu nombre es salvo. Te pido perdón. He entendido que mi paz ha dependido de un sacrificio tan profundo y tan doloroso que llevaste tú en la cruz. Tú llevaste mi juicio. Por eso te ruego que tengas de mí misericordia. Y entonces, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Amén. Si has hecho esta oración, mi estimado hermano y amigo, recuerda la promesa del Señor que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hemos escuchado entonces la bendita palabra del Señor y estamos muy agradecidos realmente por esta reflexión que trae sanidad, salvación al alma, trae una esperanza de vida, una esperanza de poder en algún momento estar juntamente con el Señor. Gracias a Dios, y la verdad es que quisiéramos siempre que el Pastor Arista nos pueda visitar para que pueda traernos estas palabras que son más dulces que la miel. Pastor Arista, todavía los micrófonos están con usted. De repente algunas palabras más para la iglesia, nuestros hermanos en las congregaciones, en las iglesias que a esta hora están escuchando, Pastor Arista. Decirte que me perdones. Bueno, decirles, estimados hermanos, que confiemos en la misericordia del Señor. La misericordia es la más grande de las justicias. Y es verdad, hay alguien que acusa, pero hay alguien que se pone delante de nosotros para decir: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que escogió a Jerusalén te reprenda. Y entonces delante del mismo acusador, el Señor te cambiará las vestiduras viles y te pondrá vestiduras de salvación, te pondrá vestiduras blancas y te pondrá aceite fresco en la cabeza. No temas, pero arrepiéntete, ya no peques, ya no claudiques entre dos pensamientos. El que viene a mí, dice la Escritura, yo no le echo fuera. Solamente arrepiéntete. Es tan, por decirlo, fácil, es tan fácil la salvación, que aquel que se pierde es porque no quiere hacerlo, es porque no quiere venir a Jesús. El precio está pagado, la deuda está saldada, el pecado ha sido perdonado. Ahora lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesús y perseverar hasta el final. Ya falta poco, mi hermano. Pronto viene el Señor, en cualquier momento, a la hora que no sabemos y en el día que no pensamos. Yo te pido en el nombre del Señor que le des tu vida al Señor. Y cuando digo tu vida, digo tus fuerzas, tu tiempo y todo lo que tú tienes. Porque el tiempo se acaba, la puerta se cerrará y el libro de la vida también se cerrará. Así es que, estimado hermano, te animo en el nombre del Señor a seguir adelante. Las cosas van a ir peor, no van a mejorar. Cada vez nos van a impedir reunirnos, buscar al Señor, pero adelante. En el tiempo difícil es donde uno tiene que confiar en el Señor, y es en la oscuridad donde mejor se brilla. Amén. Esperamos nuevamente tenerlo en cualquier momento por acá, por los estudios de la radio, para que usted nos pueda animar, alentar con estas bonitas palabras, palabras que traen pues una luz de esperanza
para muchos hombres y para muchas mujeres perdidas. Pastor, creo que sus palabras finales de despedida en este espacio, Pastor Arista. Bueno, agradecer al Señor profundamente, a nuestro amado hermano Pastor Wilson Serquín y a ustedes, amados hermanos, por el tiempo concedido para poder compartir la palabra del Señor. Les ruego en el nombre del Señor sus oraciones, por favor, por nuestras vidas. Eso es lo único que nos sustenta y eso es lo único que nos va a permitir seguir adelante. Se lo pido en el nombre del Señor y que el Señor los bendiga. Amén.